Bienvenidos a todos y todas. Hoy, tercer episodio de Plantas Ancestrales, vamos a descubrir la ayahuasca, una planta muy conocida por su uso ceremonial. Ayahuasca o iagé. La palabra ayahuasca es un término quichua compuesto por dos nombres. El primero aya, que significa cadáver o muerto, y el segundo huasca, que significa soga o cuerda. Por este motivo, habitualmente se ha traducido como la liana o soga de los muertos. La palabra ayahuasca designa tanto la preparación realizada con Banisteriopsis capi como el té resultante de adicionar aquella con otras plantas propias de la tradición amazónica. No obstante, tenemos una multitud de recetas posibles con Banisteriopsis capi. El aditivo más popular es la Psychotria viridis, comúnmente nota como chacruna, resultando que la combinación que habitualmente se entiende por ayahuasca es una decocción de estas dos plantas, ayahuasca y chacruna. La ayahuasca contiene beta-carbolinas y la chacruna dimetiltriptamina o DMT. La combinación de estos alcaloides permite que la DMT tenga efecto por vía oral. La ayahuasca es una liana que crece en la selva baja amazónica desde el sur de Bolivia hasta el norte de Panamá, en la Amazonía de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Y ahora vamos a ver la descripción de las dos plantas. La primera, como hemos dicho, es una liana, la ayahuasca, de la familia de las Malpighiaceae, de tallos leñosos y con hojas grandes. La chacruna es un arbusto perenne de la familia de las Rubiaceae. Produce unos frutos parecidos a los granos de café, porque de hecho es de la familia del café, y puede alcanzar hasta 5 metros de altura. En esta diapositiva podemos notar una simple ecuación entre la primera, que es la liana de ayahuasca, la segunda, que es la planta de chacruna, y la tercera, que es la decocción de las dos. En la cosmovisión chamánica se considera que la planta que aporta la sabiduría a la cocción y la que permite el aprendizaje es la ayahuasca, mientras que se considera que las hojas de la chacruna simplemente aportan visiones y colores a la experiencia. Ahora vamos a ver la forma de uso. Como hemos dicho, es una decocción donde la liana suele machacarse o pulverizarse y se cocina junto con las hojas en un proceso que puede llegar a ser muy elaborado. Consumir ayahuasca puede producir muchos diferentes efectos. Vamos a ver algunos de estos. Primero, cambios perceptivos y cognitivos. Segundo, visiones con ojos abiertos y cerrados. Tercero, incremento del pensamiento asociativo e introspectivo, un incremento de los recuerdos autobiográficos, una elevación del estado de ánimo, una experiencia de contacto con entidades o espíritus. Y todo esto puede variar muchísimo desde una persona a la otra. Hay también unos efectos físicos que suelen pasar a la toma de ayahuasca, que son náuseas, vómitos y diarrea, generalmente en la primera parte de la experiencia. Sobre el tema del peligro por la salud, los estudios realizados tanto en animales como en humanos sanos han demostrado que la ayahuasca administrada en dosis controlada, conociendo su composición, en entornos adecuados y con el apoyo necesario, constituye una sustancia segura, tanto desde un punto de vista físico como psicológico. No obstante sea una sustancia segura cuando consumida en manera apropiada, siempre hay posibles riesgos cuando se habla de la mente. Entonces siempre se tienen que considerar dos cosas principales. La primera, de no combinar la ayahuasca con antidepresivos o otras drogas, que puede ser muy peligroso. La segunda, si tú o un familiar tuyo han tenido episodios psicóticos o tienen trastornos mentales diagnosticados. Esto siempre es mejor evitar porque la mente es una cosa muy delicada. Y terminamos este tercer episodio con unos datos curiosos. El primero es que el origen del uso de la ayahuasca, así como su antigüedad, son desconocidos y no existen restos arqueológicos que demuestren la existencia del uso ancestral de ayahuasca. El segundo es que existen más de 50 plantas que contienen DMT en cantidades variables y es posible que se encuentre también en el sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo el cerebro del ser humano.